¿Qué significa para nosotros hoy esta fiesta? Levítico capítulo 23, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice: habló Yahweh a Moisés y le dijo: a los 10 días del séptimo mes será el día de expiación. Escuche bien, a los 10 días, hoy, en este momento, de acuerdo al calendario bíblico. Sí, nosotros tenemos un calendario secular grecorromano en el cual hoy marca que es viernes 13. Entonces muchos dirán: hoy es viernes 13 del año 2013. Sí, hoy es 13, viernes 13. Pero para nosotros bíblicamente, obviamente, porque nos movemos para entender la palabra, nos movemos en el calendario bíblico, hoy es el día 10 del mes séptimo llamado Tisri. ¿Sí? Hoy estamos en el mes séptimo. Alguien dirá: ay, pero es que septiembre es el mes noveno. No, estamos en el mes séptimo. ¿Ok? Llamado Tisri. ¿Ok? Día 10. ¿Ok? Eso de acuerdo al calendario bíblico. Entonces dice acá la palabra: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Ahí lo ven, día de expiación. Yom Kippur significa día de expiación. Ahora, si uno lee este texto en hebreo, si uno lo lee directamente en el idioma hebreo, dice Yom HaKippurim. Es decir, que habla como el día de las expiaciones, porque Kippur está en plural. O sea, cuando usted coge la Biblia en hebreo y la lee en hebreo, dice es Kippurim. Kippurim. No dice Kippur como tal, sino Kippurim. Es decir, plural, como día de las expiaciones. ¿Ok? Pero se llama Yom Kippur, día de la expiación, entendiendo pues algo generalizado. Y dice acá: en el mes séptimo será el día de la expiación. En el día 10. Tendrán, por lo tanto, una santa reunión. ¿Sí? Una santa convocación. Convocación santa. Mikra Kadesh. Santa convocación. Un Mikra. ¿Recuerdan qué significa la palabra Mikra? La palabra que está ahí en su Biblia como reunión, convocación, asamblea, no sé qué palabra puede haber en su Biblia, es la palabra Mikra, que significa ¿qué? Ensayo. Ensayo, es reunión, pero también significa ¿qué? Ensayo, ¿sí? Literalmente significa ensayo, repaso también, repaso, como para que uno no ¿qué? Se le olvide, para estar ¿qué? Preparado. Es decir, que hoy estamos haciendo un nuevo ¿qué? Ensayo, nos estamos reuniendo para tener un nuevo ensayo de lo que va a ser. Porque recuerde que las fiestas bíblicas se llevarán a cabo tal como son cuando Cristo venga. Cuando Él regrese, las fiestas se cumplirán. Y lo más tremendo es que todas las naciones tendrán que ir a cumplirlas y tendrán que celebrarlas. Ya no será algo opcional, ya no será un grupito de personas como nosotros acá, que hoy estamos celebrando y haciendo un ensayo. No, ya serán todas las naciones. Y las naciones que no hagan caso a los llamados de los tiempos del Señor, pues serán castigadas, dice la palabra. Vendrán sobre ellas maldiciones. Pero gloria a Dios, nosotros estamos entendiendo eso desde ya. Y dice acá, entonces, que habrá una santa reunión, una santa convocación para un ensayo santo. Y dice aquí: afligirán sus almas. ¿Para qué es esta reunión? ¿Para qué es esta reunión? Para afligir el alma. Afligirán sus almas. Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, hoy, en este momento, en Israel está ahí Yom Kippur. Pero la mayoría de los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías y que todas estas fiestas tengan una connotación espiritual, no lo aceptan, que Yeshua es el Mesías. Entonces lo que hacen es una serie de ritos
en la carne, por decir algo. Porque ellos lo que hacen es afligir ¿qué? La carne. Por ejemplo, la mayoría de ellos hoy está en ayuno, ¿sí? Está en una abstinencia de alimentos, ¿no? Y eso está bien, no vamos a criticar eso. De hecho, qué bueno que lo puedan hacer. Pero acá dice que es aflicción no de la carne, sino ¿de qué? Del alma. Es decir, que va mucho más allá de lo material, va mucho más allá del cuerpo, es el alma. Y eso lo vamos ahora a entender, ¿sí? Es el alma, el nefesh, el alma, lo que somos nosotros, la esencia. El apóstol Pablo dijo eso. Y todo su ser, ¿qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, lo dijo Pablo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha presentado delante de Dios de manera irreprensible, irreprochable. Es decir, sin que tenga usted algo que ser señalado. Y nosotros tenemos que presentar todo nuestro ser. Y el nefesh, el alma, es la esencia de lo que somos. Somos realmente, el alma es lo que nosotros somos. Recuerde, el ser es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, que es esta materia a través de la cual nos movemos en este mundo, en esta realidad. Sí, en este mundo nos movemos en esta realidad. Por eso usted encuentra que los ángeles, los mensajeros de Dios, los malachim, los mensajeros de Dios, ellos viven en un mundo espiritual. Pero para ingresar a este mundo, es decir, a este universo, ellos se tienen que materializar. Por eso usted encuentra que un día Abraham estaba allí en su tienda descansando, de repente vio venir a 3 hombres caminando en medio del calor, del sofoco, y se levantó inmediatamente a recibirlos y le dijo: vengan, señores, entren, venga, lo atiendo. Y llamó a su esposa, le dijo: ve y prepara para ellos alimento y trae leche y ponles allí, prepara. Y no sabía que estaba tratando ¿con qué? Con ángeles, con enviados de Dios. Entre ellos estaba el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, que es uno de los 7 ángeles representantes del Señor. Cuando uno estudia la Biblia a profundidad, se da cuenta que la Biblia habla de los 7 espíritus que recorren toda la tierra y que eran 7 ángeles que representaban al Señor. Ya hoy por hoy estos ángeles no representan, porque su gloriosa representación está ¿en quién? En Yeshua. De hecho, estos 7 espíritus de que habla la Biblia están contenidos en Yeshua, están en Él, ¿sí? Y ellos, cada uno de ellos era una representación del Mesías. Es algo glorioso cuando uno estudia todo esto. Yo les invito a todos los que quieran estudiar más acerca de eso para que se inscriban a Esfomí. Ahí vemos esto a fondo, y los que ya han visto este tema saben que se ve a fondo y se aprende una cantidad de cosas. Entonces el ángel de Yahweh viene con otros 2 servidores allí, dos ángeles más. Y Abraham los atiende como si fueran personas, ¿no? Porque los ve, porque venían como carne, ¿qué? Y hueso. De hecho, 2 de ellos siguieron hacia Sodoma y Gomorra. El ángel de Yahweh se quedó ¿con quién? Con Abraham. Y 2 de ellos siguieron hacia Sodoma para destruir a Sodoma y Gomorra, de todas esas ciudades. Y dice la Biblia que cuando los habitantes de aquella ciudad de Sodoma los vieron entrar, quisieron ¿qué? Abusar de ellos. O sea, no los veían como ángeles, sino como personas. Quisieron abusar de ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que este cuerpo es el medio por el cual, o el instrumento por el cual nos podemos mover ¿en qué? En este mundo. Pero este cuerpo, dice la Biblia, que este polvo, que es hecho del polvo, afar, en hebreo polvo, ¿sí? De la adama, de la tierra, que fue hecho dice, polvo vuelve ¿a dónde? Al polvo, ¿ok? Es decir, cuando nosotros morimos, este cuerpo vuelve ¿a qué? Al polvo. Ahora, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el polvo, el cuerpo vuelve al polvo. El espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. La Biblia dice que el espíritu regresa a Dios, vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que el espíritu es esa parte espiritual. Disculpe pues como si hay una redundancia ahí. Es esa parte espiritual
que es la conciencia de Dios en el ser humano. Es decir, que el hombre tiene conciencia. Ningún ser humano puede decir que no tiene conciencia de Dios. Y ahí es donde actúa el Espíritu. Por eso, si nosotros alimentamos el Espíritu, lo fortalecemos, pues vamos a entrar a volvernos personas espirituales y podremos recibir entonces que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Que lo reciben únicamente los hijos de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios viene para fortalecer ¿qué? El espíritu que hay en el hombre, el cual vuelve ¿a quién? A Dios. Es decir, cuando una persona muere, su cuerpo se desintegra y el espíritu que había en ella vuelve ¿a quién? A Dios, que lo dio, porque Dios es espíritu. Pero el alma, nefesh, espíritu es ruach, en hebreo, ruach, espíritu, ¿ok? Pero el alma, nefesh, es lo que somos en realidad. Es la esencia de nosotros, es nuestra realidad, es lo que somos. Y el alma irá donde usted y yo hayamos decidido en esta tierra, desde este mundo, ¿a dónde va a estar en el mundo venidero? Ahí. Y el Señor Jesús lo dijo, unos irán para condenación eterna, otros para salvación eterna. Y allí es donde nosotros vamos a tener eso. Ahora, cuando el alma va hacia el otro mundo, al mundo venidero, al mundo glorioso, no este mundo, sino el mundo espiritual, pues este alma será revestido de un nuevo cuerpo. La Biblia lo dice, un cuerpo ¿qué? Espiritual. Entonces mire que dice la palabra que es para afligir nuestra alma, lo que somos, la esencia, para afligir nuestras almas y ofrecer al Señor una ofrenda ¿qué? Encendida, ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Es decir, que este tiempo Yom Kippur es para aflicción del alma a fin de que podamos ofrecer una ofrenda encendida. ¿A quién? A Yahweh. Poder dar a Él ofrenda encendida. ¿Sí? Una ofrenda encendida a Yahweh. Entonces, partiendo de esto, ¿qué significa el día de Yom Kippur? ¿Para qué se hizo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de todo este tiempo y qué es lo que el Señor quiere hoy por hoy en nosotros? Entonces, lo primero que debemos entender es que el Yom Kippur se hizo para aflicción del alma. ¿Qué es aflicción? O la palabra que aparece ahí como traducida como aflicción en su Biblia. No sé si en su Biblia aparezca aflicción o qué. Pero la palabra hebrea que aparece allí, que en esta Biblia está traducida como aflicción, aquí está traducida como aflicción, es la palabra aná, hebrea, la palabra hebrea aná. Esa palabra aná significa literalmente negarse a sí mismo. Humillarse, humillación. Es decir, que este día ha sido creado para que nosotros podamos negarnos en lo más profundo de nuestro ser, que es el alma. Es decir, que esto es un tiempo decretado para que nosotros hagamos a un lado todo nuestro ego, toda nuestra altivez, todo nuestro orgullo, toda nuestra arrogancia, todo lo que somos. Ese es el propósito básico de Yom Kippur. Que el ser humano tenga ese encuentro con Dios, porque es que de la única manera que una persona puede llegar al encuentro de Dios es humillándose a sí mismo. Es negándose a sí mismo. Es poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí. El Mesías vive en mí. Ya no soy yo quien vivo. Ya no soy yo quien hago las cosas. Ya no es por mi proceder. Ya no es por mi caminar. Ya no es por mi parecer. Ya no es por lo que quiero, por lo que deseo. Ahora es por lo que Dios quiere hacer en mí, su voluntad eterna. Amén. Ese es el propósito de Yom Kippur. Por eso solamente
nosotros podemos entender el verdadero significado de Yom Kippur si estamos dispuestos a negarnos. Yom Kippur tiene que ver con una negación propia, en donde el eterno Dios va a establecer su poder, su gloria, su gracia, su voluntad sobre nosotros. Negarnos a nosotros. Qué difícil para el ser humano esto. Es de lo más complicado. Y lo hablo como ser humano que soy. Para mí muchas veces ha sido difícil tenerme que negar. Pero estoy aprendiendo y cada día le estoy pidiendo al Señor que me ayude a negarme a mí mismo. Que pueda llegar también a ser como lo hizo Juan el Bautista. Que pudo expresar y decir que yo mengüe para que Él crezca. Recuerde que los discípulos de Juan el Bautista estaban un poco preocupados. Y llegaron a ponerle quejas a Juan, a su maestro, a su rabí. Y llegaron diciéndole a Juan, rabí, porque Juan era un maestro de Israel. Él enseñaba públicamente. Y dicen las escrituras que llegaron los discípulos de Juan diciendo, rabí, si te dieras cuenta, aquel de quien diste testimonio, la gente lo está siguiendo a él. Se nos están yendo los discípulos. Se nos está yendo la congregación. Estaban preocupados, ¿no? Porque ahora ya no estaban siguiendo a Juan, sino que ahora estaban siguiendo ¿a quién? A Jesús. Y Juan los mira y les dice, ¿qué quieren que yo haga? El amigo del novio se goza con el novio porque tiene a la novia. Por eso que yo mengüe para que él crezca. Es necesario esto. Que yo mengüe, que yo descienda, que yo me niegue para que Él sea quien crezca. Y en nuestra vida, en nuestra alma, quien debe crecer es el Señor. Y hoy el llamado, Yom Kippur, este llamado de hoy es a eso, a que nos neguemos para que Él crezca en nosotros, amén. Para quien que sea visto en nosotros sea el Mesías, seamos el reflejo de Él, el fiel reflejo del Mesías. Que Él pueda reflejarse en nosotros. Es difícil esto, porque el ser humano no quiere humillarse. Es poder entender tanto lo que dijo el apóstol Santiago como lo que dijo el apóstol Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea el tiempo, el momento. Él nos va a exaltar, Él nos va a bendecir. Pero primeramente, para ser bendecidos tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Ahora, es difícil para el ser humano esto, sí, porque siempre queremos hacer conforme a nuestra voluntad. Veamos Levítico capítulo 9. Versículo 22, ¿lo tiene? Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bendecir. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bendecir, hablar bien, declarar buenas nuevas. Es que eso es el evangelio, son buenas nuevas. Y nosotros estamos llamados a eso como sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Que somos, porque Dios está formando un reino ¿de qué? De sacerdotes. A eso hemos sido llamados. Y dice acá, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, Kippur, ¿no? La expiación, kafar. Recuerde que la palabra Kippur viene del hebreo kafar, que significa cubrir, cubrir. Ese era el nombre que se le daba a la tapa del arca sagrada, el propiciatorio, kafar, cubrir. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Dice, luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se manifestó a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahweh y consumió el holocausto con la grosura que estaba sobre el altar. ¿De dónde salió el fuego? ¿De dónde salió el fuego? De Yahweh directamente. Salió fuego de la presencia de Yahweh. Directamente un fuego divino.
un fuego de lo alto, un fuego glorioso, fuego de la gloria de Dios que consumió ¿qué? El holocausto. Ahora, el holocausto se presentaba, ¿por qué? Por la expiación, ¿para expiar qué? Los pecados. Es decir, que moría una víctima y se presentaba en el altar para el perdón de ¿qué? Del pecado del pueblo. Y descendía fuego y lo quemaba. Ahora, ese fuego, ¿a qué hace referencia? Al juicio de Dios. Es decir, ese fuego debería haber caído sobre quiénes realmente. ¿Sobre quiénes en ese momento? Sobre el pueblo. Y ese pueblo, era un fuego que ¿qué? Que consumía, que devoraba. Es decir, que el fuego de Dios es ¿qué? Sinónimo de ¿qué? De juicio. Es decir, en el Yom Kippur se demostraba el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, que mereciendo el pueblo la muerte, que Dios hiciera descender fuego y devorarlos, Dios aceptaba un sacrificio a cambio, el cual era presentado y todo el rigor del fuego del eterno Dios caía sobre él. Mire que no caía sobre el pueblo, sino sobre ¿qué? Sobre el sacrificio. Sacrificio sobre el cual se depositaban los pecados, porque lo que se hacía era que se ponían las manos sobre el sacrificio como si se hiciera una transferencia de los pecados hacia aquel sacrificio. Y esto era una sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder con Jesucristo, que todos nuestros pecados iban a ser transferidos a Él y todo el juicio de Dios iba a caer sobre Él, el peso del juicio de Dios sobre el Mesías. Entonces dice acá, consumir el holocausto con toda la grosura que estaba en el altar. Al ver esto, todos los pueblos alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, cuando vieron esto, ¿qué hicieron ellos? Todo el pueblo, ¿qué hizo todo el pueblo? Todos alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, que Yom Kippur tiene como propósito que sea un tiempo de alabar, un tiempo de exaltación, un tiempo de gloria al eterno Dios, un tiempo de alabanza. Cuando ellos vieron esto, alabaron inmediatamente, glorificaron al eterno Dios, vieron esto y se postraron, se humillaron ante el eterno Dios. Empezaron a gritar, empezaron a gemir, empezaron a entrar allí de rodillas, a caer en la presencia del Señor, allí para humillación, decirle: Padre, aquí estamos, porque el Señor les había perdonado. Entonces dice la escritura, capítulo 10, versículo 1. Ojo con esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Nadab y Abiú eran sacerdotes, eran los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ellos eran sacerdotes. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. Ofrecieron fuego extraño. Un fuego que no venía de Dios. Esher, fuego extraño. Y dice acá que él nunca les había mandado, o sea, nunca lo había dado el Señor. Entonces salió de la presencia de Dios un fuego. ¿Qué salió de la presencia de Dios? Que los quemó y murieron delante de Yahweh. Eran sacerdotes. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Estos dos eran sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Ellos qué tenían que hacer? Estaba establecido que había que presentar constantemente el fuego,
pero el fuego se tenía que tomar del altar. ¿Por qué? Porque el altar había sido provisto por un fuego directamente de parte ¿de quién? De Dios. Es decir, que ellos tenían que ir y tomar la leña, quemarla con el fuego que Dios había ¿qué? Enviado ya sobre el altar. Tenían que tomar el fuego directamente del altar, el fuego divino, el fuego de Dios. Pero no, ellos lo hicieron de otra manera. Lo hicieron con sus propias fuerzas, con su propio impulso. Tomaron otra clase de fuego, escogieron otra clase de fuego, no el fuego que había en el altar, no el fuego que Dios había enviado, y prepararon su propio incensario, prepararon su propio fuego y lo presentaron delante de Dios. Ahora, mire que lo presentan delante del Eterno. Alguien dirá, ay, pero es que es una buena intención la que ellos tenían. El problema del ser humano es que todo se nos va en buenas intenciones. ¿Tenían buenas intenciones ellos? Sí. Cogieron un fuego que no era el que Dios había enviado al altar. Hicieron su propio ¿qué? Fuego. Eso nos demuestra nuestras propias ¿qué? Fuerzas, nuestra propia voluntad, mi propio orgullo, mi propio ego. Yo tomo lo mío, lo propio, hago como a mí me parece. No me quiero someter y sujetar a la palabra del eterno Dios. No quiero hacer conforme a su voluntad. Hago lo que yo creo. Me parece que es de esta manera, no como dice la Biblia, y lo hago así. Creo mis propios métodos, creo mis propias formas, mis propias estrategias. ¿Sabe? Muchas de las cosas que hoy por hoy se dan dentro de la iglesia son el resultado meramente del impulso humano. Muchas de las estrategias y de los métodos que hoy se usan en las iglesias no son de Dios y los quieren hacer mostrar como si fueran de Dios, y son sus propios métodos. Son métodos humanos. Es la conciencia del ser humano por sí sola. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que deseo, hago conforme a mi voluntad, conforme a mis fuerzas. Y la mayoría de la gente dice, no, es que mire, lo está haciendo con una buena intención. Es como quien busca a Dios a través de las imágenes, de la idolatría. No, pero es que Dios ve el corazón. Dios ve que esa persona le está tratando de buscar a través de las imágenes y la idolatría. Lo que Dios mira es el corazón, la buena intención. No. Ellos aquí tomaron el fuego no para presentárselo a otro Dios. Eran sacerdotes de Dios. Conocían muy bien su oficio. Sabían que debían tomar ¿de dónde? Del fuego del altar que había sido provisto directamente por el eterno Dios. Sin embargo, olvidaron ese detalle y prepararon su propio fuego y se apresuraron a presentar su propio fuego. Y esto hizo que la ira de Dios se encendiera y derramara fuego sobre ellos, y dice que murieron en el acto, calcinados por el mismo fuego de Dios. Porque Dios es celoso. Y Dios está buscando un reino de sacerdotes que sea celoso, que verdaderamente busque hacer lo que dice la palabra, que busque hacer la voluntad de Dios y no que se hagan las voluntades de las personas. Para pertenecer al reino de Dios, al reino de sacerdotes, hay que menguar a nosotros mismos. Y ellos tenían la buena intención, pero no se trata de buenas intenciones. Se trata de someterse y humillarse ante la presencia de Dios, someterse a su voluntad, amén. Se trata de eso. Esto es Yom Kippur. Ese es el llamado que hoy se está haciendo a la iglesia. Sométanse bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. Y dice que ellos presentaron fuego extraño. Un fuego que no había enviado Dios. Él no les había mandado. Dios no les había mandado ese fuego. Entonces salió de la presencia de Yahweh un fuego que los quemó y murieron delante de Yahweh. Luego dijo Moisés a Aarón, mira lo que dijo Moisés a Aarón. Esto es lo que Yahweh afirmó cuando dijo, en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Quiénes eran los que se acercaban al eterno Dios? ¿Quiénes?
¿Quiénes que se acercaban? Los sacerdotes. Tenían ese privilegio. Tenían ese privilegio tan grande, tenían ese honor de acercarse delante de Dios a ofrecer. Y es que al que más se le da, más se le demanda. ¿Usted quién cree que le demandará más el eterno Dios? ¿A nosotros o a la gente del mundo? ¿A quién cree? A nosotros. Y mientras mayor conocimiento de la palabra tengamos, mayor demanda. Esta es una congregación que cada día, a medida que va pasando el tiempo, la demanda que el eterno Dios le hace es mucho mayor. Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque cada día estamos conociendo más y más acerca de la palabra. Cada día vamos profundizando más. Y cuando yo tengo ese conocimiento de la verdad, me hago responsable delante de Dios de ese conocimiento. ¿Y qué voy a hacer con ese conocimiento? A veces uno se mueve en eso, Señor, ¿hasta dónde llego en conocimiento? Hasta aquí mejor, para no tener que avanzar tanto y tanta demanda. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llevará a toda verdad, es decir, es inevitable. Y mientras mayor verdad en nosotros, más demanda. Alguien dirá, ¿por qué Dios es tan estricto? ¿Que porque prendieron un fuego? ¿Qué tenía de malo? Prendieron un fuego y lo están ofreciendo a Él. Porque es que así se empieza. Yo empiezo por hacer mis caprichos, de pronto que no son muy vistosos, de pronto no se apartan mucho. Es un fuego, yo mismo lo hice, pero voy a ofrendar a Dios. Y si Dios permite eso, entonces el paso siguiente será el día de mañana rebelarme contra Dios. Y ellos eran sacerdotes. Y por eso el Señor dice aquí la palabra, Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Yahweh afirmó cuando dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré. En los que a mí se acercan, yo estaré santificado. Allí estaré revelado. Allí estará mi presencia gloriosa, mi gracia misma. Ellos tenían esa obligación. Era un honor que tenían. Pero también tenían una gran demanda. Me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esa palabra dice ahí, cuando dice cayó, pues que quedó como enmudecido. Es una expresión que da a entender que entró en luto por sus hijos. Habían muerto y murieron en el altar. Y mire que el fuego que había caído sobre el altar para quemar el sacrificio fue el mismo fuego que cayó sobre ellos. ¿Y qué? Y murieron. Es decir, que el fuego de Dios significa ¿qué? Juicio. ¿Sí? Juicio. ¿Ok? Entonces, sí, Dios envió su fuego. Dios envía su fuego, claro. Sino que este fuego caía sobre las víctimas, sobre los animales que se presentaban allí, no sobre el pueblo. Si caía sobre el pueblo, pues lo quemaba al pueblo. Entonces vemos aquí, mis amados, que estos dos hombres no habían entendido el significado de la expiación, humillarse, negarse a sí mismos, afligirse, la expresión aná. Expresión que nos invita a negarnos a nosotros mismos. Es que el fuego tenía que ser tomado directamente del altar. Eso lo vemos en Levítico 16. Si usted lee Levítico 16, versículo 12, dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego, del altar que está delante de Yahweh. ¿De dónde tenían que tomar el fuego? Tenían que tomar ¿qué? Las brasas del fuego que había ¿en dónde? En el altar.
¿Y qué dice la Biblia? Que ese fuego que había en el altar, ¿de dónde había salido? De la presencia de Dios. Ese fue el detalle. No hicieron conforme a la palabra del eterno Dios. Entonces se fueron en contra de lo establecido por el eterno Dios. Y es que nosotros estamos llamados entonces, mis amados, a vivir conforme a ese desprendimiento, a ese humillarnos. No es fácil, pero entre la humillación hay exaltación, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, ¿o no dice la palabra eso? El que se humilla será exaltado. Por eso vemos allí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, busque por favor segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Este texto lo hemos leído tantas veces, de hecho hasta nos lo sabemos de memoria. Los que llevan algún tiempo como creyentes, lo más probable es que se sepan este texto de memoria, ¿sí? Y lo usamos, y lo decimos, y lo volvemos a decir. Dice la Escritura: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Y sanaré qué? Su tierra. Si se humilla. Ahora, la palabra humillar que aparece allí en su Biblia es la palabra hebrea caná. Caná. Pues que trae la misma raíz de aná. Y caná, la palabra caná que aparece allí en ese texto de segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, significa doblar rodilla. Literalmente. Significa quebrantarse, someterse, subyugarse, como quien cae delante de la presencia de un rey. Y por eso dice: si se humilla mi pueblo, ¿qué es lo que Dios espera? Que caigamos delante de Él de rodillas, que nos quebrantemos, que nos desliguemos de nosotros mismos, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahweh, amén, el nombre de salvación. Y si oran y me buscan mi rostro. Esa palabra buscar que aparece allí me gusta mucho, es una palabra hebrea que es la palabra hebrea bakash, que significa literalmente esforzarse por encontrar algo. Bakash, esforzarse por encontrar algo, afanarse por obtener algo. Entonces dice: y oran y buscan mi rostro. Es decir, nosotros nos tenemos que afanar. Si usted se va a afanar por algo en esta vida, que no sea por plata, que no sea por fama, que no sea por su altivez, por su orgullo. Si usted se va a afanar algo en esta vida, que sea por buscar el rostro de Dios. El Señor Jesús dijo: no se afanen como lo hacen los incrédulos, porque ellos se afanan buscando estas cosas: qué comer, qué vestir, qué beber. Ellos se afanan por eso. Más bien ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Y obviamente me imagino que como el Señor Jesús, Yeshua, hablaba el idioma bíblico, el idioma hebreo, no creo que él estuviera hablando ahí en griego, sino en hebreo. Me imagino que tuvo que haber, cuando dice: mas busquen primeramente el reino de Dios, la única manera de poder decir busquen primeramente el reino de Dios, buscar, es la palabra bakash, que significa ¿qué? Esforzarse por encontrar, afanarse. Si usted se va a afanar por algo, que no sea por las cosas de este mundo, sino por buscar ¿qué? El rostro de Dios. Busquen mi rostro y se conviertan
de sus malos caminos. Nosotros tenemos que convertir de los malos caminos. Hay un solo camino al Padre y ese camino es Yeshua. El problema es que el hombre está andando por diferentes caminos. Entonces yo les oiré. Yo les oiré desde los cielos y les ¿qué? Perdonaré. Perdonar, quitar, olvidar sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Nosotros estamos llamados, por lo tanto, mis amados, a entender el propósito de Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa esto de Yom Kippur? ¿Cuál es el significado profundo que hay dentro de todo esto? Bueno, ¿qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote? Míreme bien. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Sí? Y cuando entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote, lo hacía una vez al año. ¿Solamente qué? Una vez al año. Y cuando estaba allí, presentaba un sacrificio tanto por él como por quién, por el pueblo. Para el perdón de las culpas, para el perdón del pueblo, del pecado que había en ellos. Y esto se hacía año tras año. Ahora, esto se hacía traspasando el lugar santísimo. Se hacía en el lugar santísimo. Allá era donde se presentaba este sacrificio. Y ahí cuando llegaba el sacerdote, el sumo sacerdote presentaba esto. Y cuando él salía, obviamente había una gran emoción, había una gran fiesta. Se regocijaban y adoraban y exaltaban a Dios porque había recibido un año más este sacrificio y ahora eran perdonados. Y nosotros tenemos un cuadro de esto en Hebreos capítulo 9. Leemos desde el versículo 1. Dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ya aprendimos hace días atrás que era el primer pacto. ¿Lo recuerdan? Días atrás estudiamos que el primer pacto hacía referencia ¿a qué? Al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y que ese pacto era ¿la qué? La sangre que había sido derramado de los corderos. Lo dice allí en el capítulo 8 de Hebreos. Eso lo explican ahí en el capítulo 8 de Hebreos. Que el primer pacto que él hizo con ellos fue el día cuando Dios dice: el día que los saqué de Egipto. El día que los saqué de Egipto. Entonces el primer pacto hacía referencia a aquel pacto que se selló en la sangre de los corderos. Es decir, que el primer pacto hace referencia a la sangre de animales. Y dice acá: pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y por todas partes, o de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre la urna, sobre esta caja, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle, pero vamos a hablar de estas cosas en detalle. ¿Ok? Estaba el arca del pacto, que tenía un propiciatorio. En la palabra propiciatorio, en hebreo, la palabra kafar, que significa cubrir. Era la tapa con la que se cubría ¿qué? El arca. Ahora, si uno levantaba esa tapa, encontraba que al interior del arca del pacto, del arca de la alianza, habían ¿qué? 3 elementos: las tablas del pacto, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, ¿por qué estaban esos 3 elementos allí? ¿Cuál era el propósito de esos 3 elementos? ¿Y por qué estaban dentro del arca cubiertos, kafar, por la tapa, por el propiciatorio,
Y hago tanto énfasis en kafar porque la palabra kippur viene de la palabra kafar, que significa cubrir. Hablamos del día de expiación, del día del perdón, precisamente por lo que significa la palabra kafar, que significa ¿qué? Cubrir. Es decir, que nuestros pecados han sido ¿qué? Cubiertos. ¿Qué eran estos tres elementos y por qué estaban allí estos tres elementos? ¿Cuál era el propósito de estos tres elementos? Bueno, dice la palabra allí que uno de los elementos era la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué estaba esa vara allí? Números 17. Dice, habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna. 12 varas en total conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón. Sobre la vara de Leví iba a estar el nombre de ¿quién? De Aarón. Pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra ustedes. Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron las varas. Cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Yahweh en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio, y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había ¿qué? Reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Yahweh dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón en el testimonio, el arca del testimonio obviamente, para que se guarde. ¿Por qué se iba a guardar en el arca del testimonio? Como señal para los hijos, ¿qué? Rebeldes. Una vez yo escuché una enseñanza muy bonita sobre este pasaje, en la que se enseñaba que la vara de Aarón había sido guardada allí porque ella era símbolo de autoridad. Bueno, podría ser tomada de esa manera, símbolo de autoridad, la vara de Aarón que reverdece y la gloria de Dios y una cantidad de cosas. Pero la Biblia dice que esta vara fue puesta en el arca del testimonio como testimonio para todas las generaciones de ahí en adelante por una causa: la rebelión del pueblo de Dios. Entonces vemos que uno de los aspectos o uno de los elementos que había dentro del arca era esta vara, que había sido metida en el arca del testimonio, sencillamente para un recordatorio de la rebelión. Ahora, por eso era que esta arca tenía un propiciatorio, kafar, que cubría, porque era un elemento profético de Jesucristo que venía ¿a qué? A cubrir todas estas faltas. La palabra rebelión que aparece allí en su Biblia, ahí dice por causa de esa rebelión, ¿no? Es la palabra merí, que significa amargura. Eso viene de la palabra hebrea mara, ¿no? Que significa amargo. Amargura, merí. Y significa resistir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y lo que Dios quería hacer en ellos era formar un pueblo, un reino de sacerdotes, dice la Biblia. Era un pueblo santo, sagrado. Pero ellos constantemente se estaban ¿qué? Resistiendo. Y eso lo que hacía era traer amargura sobre ellos. Porque la rebelión lo único que trae es amargura. Trae maldición, trae tristeza. Y por eso el Señor le dice, pongan esta vara allí como testimonio. Así harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran, dice el versículo 10.
Dice el versículo 10, y Yahweh le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal. Una señal para los hijos, ¿qué? Rebeldes. Desde allí se nos estaba mostrando, se nos estaba revelando el propósito de Kippur, de Kafar. Cubrir todas estas faltas. Y es que el ser humano es dado por sí mismo a rebelarse contra Dios, a resistir la obra de Dios. Constantemente estamos resistiendo la obra del eterno Dios, la obra que Él quiere hacer con nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir resistiendo a Dios? Mientras más nos resistimos a Dios, mientras más vamos en contra de Él, menos Él podrá hacer su obra en nosotros. La resistencia que ellos provocaban delante de Dios hacía retrasar la bendición de Dios, hacía que no pudieran entrar en la tierra prometida. Dios les había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, una tierra de muerte, una tierra de esclavitud, y los quería llevar a una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendición, como heredad, como parte de su pacto que había hecho a su padre a Abraham. Dios lo quería cumplir, pero muchas veces el eterno Dios no puede cumplir en nosotros sus promesas, no puede cumplir en nosotros su voluntad, que es buena, perfecta y agradable, sencillamente porque le estamos resistiendo. Y ponemos resistencia y no nos damos cuenta que con resistir ante Dios lo que estamos haciendo es aplazar nuestra bendición. Es hacer que nuestra bendición se dilate. El camino que había entre Egipto y la tierra de Canaán era de 40 días. Y terminaron caminando 40 años. En 40 días hubieran podido llegar y haber empezado a disfrutar de las bendiciones. Pero el tramo que caminaron de esos 40 días hizo que empezara a brotar en ellos lo que había en su corazón. No se aguantaron. Empezaron a rebelarse contra Dios. Empezaron a resistirse contra Él. Empezaron a hablar contra de Él, a quejarse. Y empezaron a hablar de una cantidad de cosas y quejas y a resistir. Entonces el corazón de ellos no estaba preparado para recibir la bendición del eterno Dios. Y Yom Kippur es un llamado a nosotros a dejar de resistir. Eso es humillarse. Entonces humillarse es dejar de resistir. Uno de los aspectos de la humillación que Dios manda es dejar de ¿qué? De resistir. Yom Kippur exige de parte de nosotros negación. ¿Y cómo nos negamos? Dejando de resistir a Dios. No sigamos resistiendo su voluntad. Entreguémonos a Él. Démonos completamente. Por eso dice la palabra, a santa convocación. No se resistan. No se resistan. Humíllense ante Dios. Humíllense ante Él. Cuando nosotros humillamos ante Dios, Él nos va a levantar. Es que Dios no nos humilla para traer maldición sobre nosotros. Cuando uno se humilla ante Dios, deja de resistirle a Él, el eterno Dios trae bendición. Miren lo que le sucedió a Manasés. Si usted busca ahí en su Biblia, segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Segundo libro de las Crónicas 33, 9. ¿Lo tiene? Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Qué había hecho este hombre? Había hecho extrapiar, había hecho alejar a todo el pueblo de Dios. Lo había hecho extraviar para que fueran al pecado, a la inmundicia. Dice, para hacer más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Recuerda que cuando entraron los hijos de Israel a la tierra prometida? ¿Qué hizo Dios con todos esos pueblos que estaban allí? Los destruyó porque su mal era ¿qué? Grande, era grave. El pecado de estas naciones por eso fueron desechadas y desalojadas delante de Israel.
Sencillamente para Dios mostrar con esto que la única manera de poder uno tener una heredad, una bendición de Dios, es que el mal no habite en uno. Y estas naciones habían caído en la perversidad. Pero qué contradictorio, que ahora Manasés, este hombre, llega al trono y hace que Israel, que Judá, que todo el pueblo haga cosas peores que las naciones que habían allí. Y sigue diciendo, y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? No escucharon. ¿Mas ellos qué? No escucharon. ¿Será que el eterno Dios primeramente nos habla y nos advierte antes de... ¿Sí? El eterno Dios está hablando continuamente. Por eso dice la Biblia, lo dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque oímos la voz de Dios, pero lo primero que hacemos es endurecer. ¿Y endurecer es qué? Resistir. Resistimos, porque no. Yo no quiero, ¿por qué tengo que hacer lo que dice? ¿Por qué? Resisto. ¿Por qué? Porque no queremos humillarnos, afligirnos delante de Dios. Entonces, eso es algo común en el ser humano. Haga esto, ¿y por qué? Haga lo otro, ¿y por qué? Y dice acá que Yahweh les habló y no lo quisieron escuchar. Por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales los aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron ¿a dónde? A Babilonia. ¿En dónde terminó el rey de Judá? En Babilonia. Y terminó atado en cadenas. Mas luego que fue puesto en angustia. ¿Cuándo fue puesto en qué? En angustia, oró a Yahweh su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Yahweh su Dios, humillado grandemente en la presencia de sus padres. ¿Por qué será que tenemos la tendencia a humillarnos a Dios cuando ya las cosas, cuando ya nosotros mismos hemos provocado una humillación terrible? O sea, no tenemos que esperar a ser humillados por el mundo, ser humillados por la situación, ser humillados por las cosas, por humillarnos a Dios. No tenemos que llegar a eso. ¿Por qué será que cuando la gente se ve ya en problemas y en dificultad, dice, ay, venga, ayúdeme a orar? Ay, no, ahora sí, venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, hay gente que me llama a mí, pastor, venga, ayúdeme a orar, pastor, estoy metido en un problema terrible, ahora sí quiero buscar de Dios. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se quiere humillar, ahora sí está dispuesto. No, quiero hacer lo que Dios diga. Mire, pastor, dígame, póngame a hacer lo que sea, seguro que yo lo cumplo, pastor. Hay gente que me ha dicho así. Están metidos en un problema, uno les dice, ojo, por ahí no, pero por ahí, y no, entra por un lado, por un oído le salen por el otro, y nada, y cuando ya se meten, y empiezan a meterse, y ve que ya la lengua les empieza a dar en el cuello, y que ya no tocan el fondo, y que ya parece que se los está llevando el río, lo está llevando la marea, ahí sí empiezan, ay no, ahora sí ayúdeme, no, venga. No, usted sí tenía razón, no, usted sí tenía. ¿Por qué tenemos que llegar hasta allá? Y así es con Dios. Cuando Él nos está hablando a través de su palabra, ¿por qué tenemos que llegar a lo más bajo? ¿No es mejor humillarnos delante de Él en bendición y no en medio de la maldición? Y dice acá, y humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Se acordó, ahora sí se acordó el Dios de sus padres. Dios que le había hablado y no quiso ¿qué? Escuchar. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés
que Yahweh era Dios. ¿Cómo quiere ser humillado usted? O sea, hay la humillación del camino por la fácil y la difícil. La fácil es decirle: Padre, haz tu voluntad en mí, me someto a tu voluntad de una vez. Oír su voz. O la otra es por el camino difícil, en donde me van a dar, en donde todo va a empezar voy a empezar a vivir una situación terrible y voy a ser humillado por las cosas, el mundo, el sistema, y ahí sí voy a tener que venir humillado delante de Dios y reconocer que realmente Él es Dios. Pero esa es la misericordia de Dios. Por eso el pecado ha sido ¿qué? Cubierto. Por eso es la misericordia, es la paciencia de Dios. Es la gran misericordia de Él, que es lo que no queremos entender. Y nosotros, si nosotros nos humillamos ante el eterno Dios, de otra manera, pues Él va a bendecirnos. Lo que le sucedió a Esdras y al pueblo. Mire otra clase de humillación. Nehemías capítulo 8.